Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 1. Continuamos con la unidad 4 de la asignatura de Realidad Nacional. Comencemos. Unidad 4, Política Económica y Movimientos Sociales en el Ecuador. Tema 1. Política Económica. Subtemas. Políticas procíclicas. Política contracíclica América Latina y Ecuador. Políticas económicas antes de la dolarización y después de la dolarización. Análisis de las políticas económicas de últimos dos mandatos. Tema 2. Movimientos sociales. Subtemas. El precariado, migración. La identidad e interculturalidad. Ideología política, poder y dominación. Objetivo: analizar la política económica de los gobiernos ecuatorianos y su relación con los movimientos sociales. Tema 1. Política económica. Subtema 1. Políticas procíclicas. El desarrollo de la economía no tiene una línea trayectoria lineal, sino cíclica, por lo que registra fases de expansión, auge, crisis, recesión y depresión. Estas fases se hacen evidentes a través de determinadas variables macroeconómicas, como el producto, la inversión, la rentabilidad de las empresas, etc. Muchos autores han buscado entender las fuerzas que mueven los ciclos económicos. La mayoría ha identificado enfoques relacionados a la inestabilidad en el proceso de reproducción y crecimiento del sistema económico capitalista. Para Keynes, 1943, el carácter esencial del ciclo económico y, especialmente, la regularidad de la secuencia de tiempo y de la duración que justifica lo que llamamos ciclo, se debe sobre todo a cómo fluctúa la eficiencia marginal del capital. La mejor es considerar que el ciclo económico se debe a un cambio cíclico en la eficiencia marginal del capital, que es algo complicado. El ciclo también tiene otra característica, el fenómeno de la crisis, el hecho de que la sustitución de un impulso descendente por otro ascendente ocurre con frecuencia de modo repentino y violento, mientras que por regla general no existe un punto de inflexión entre el movimiento ascendente y descendente. Así, cualquier fluctuación en las inversiones que no esté equilibrada por un cambio correspondiente en la propensión a consumir, se traducirá en una fluctuación de la ocupación y en momentos de crisis la tendencia de los intereses es a subir bajo la influencia de mayor demanda de dinero. Por otra parte, las últimas etapas de auge se caracterizan por las expectativas optimistas respecto al rendimiento futuro de los bienes de capital, lo bastante fuertes para equilibrar su abundancia creciente y sus costos ascendentes de producción y, probablemente también, un alza en la tasa de interés. Tras una larga época de inversiones optimistas, el pesimismo cierne las inversiones, produciendo una fuerte caída, un derrumbamiento en la eficiencia marginal del capital, hace que la tasa de interés alce, agravando el descenso en la inversión y produciendo efectos sobre el empleo y la producción de la economía. Una vez iniciada la crisis, se instaura un ambiente de pesimismo e incertidumbre que desencadena en dos hechos. Por un lado, aumenta la preferencia por la liquidez, disminuyendo la demanda de bonos y produce tensiones en el alza de tipos de interés, lo que reduce aún más los volúmenes de inversión. Por otro, una disminución en la propensión marginal a consumir, es decir, se deprime el consumo. Iniciada la crisis, la eficiencia marginal puede encontrarse tan reducida que ni siquiera una política monetaria fuerte podría recuperarla, y con ello el empleo, la producción de la economía. Sin embargo, la disminución del tipo de interés podría ser clave para dar paso a un nuevo ciclo expansivo cuando la eficiencia marginal del capital se esté recuperando. En cuyo escenario, no hay otra solución que la recuperación de la confianza en un entorno donde esto es improbable. Pero para ello se deben asegurar una serie de relaciones que lo aseguren. El primer factor es la existencia de abundante stock de capital. Cuando éste se haya reducido lo suficiente, entonces la eficiencia marginal del capital aumentará lo suficiente como para reactivar la inversión. El segundo factor es la existencia de costes de almacenamiento de existencias. Con la crisis y la caída de la inversión, pueden interrumpirse procesos de fabricación previstos, con la consecuente acumulación de productos sin terminar. El último factor es la reducción progresiva del fondo de salarios y otros tipos de capital circulante. Con estos factores, la recuperación ha de producirse tarde o temprano,
aunque en el futuro es ineludible otra oleada de pesimismo. Así, los ciclos son movimientos oscilatorios en la situación de la economía, producidos por factores psicológicos que no son controlables. Esto implica un estado activo a través de la política fiscal y monetaria, que, aunque no pueda acabar con el ciclo, pueda paliarlo. En una época de crisis, una política expansiva, que disminuye los impuestos o aumenta el gasto público, puede ayudar a compensar la caída. A esto se lo denomina política económica contracíclica. El desempleo es una variable que sirve como variable termómetro del desenvolvimiento económico de una nación y sus problemas estructurales, ya que, al ser altamente sensible a las fluctuaciones del PIB, tiene un carácter contracíclico natural, de manera que en la fase ascendente del ciclo el desempleo disminuye mientras que en la fase descendente el desempleo aumenta. Por otra parte, las políticas procíclicas son aquellas que aumentan los impuestos o disminuyen gastos en épocas recesivas y disminuye impuestos o aumenta gastos en épocas expansivas. La prociclidad puede encontrarse en los créditos, por ejemplo, por la relación entre el desarrollo del sector financiero y el ciclo económico y el problema de la percepción del riesgo que se mueva a lo largo del ciclo económico, así como los costos macroeconómicos que pueden surgir de la prociclidad del sistema financiero. Política procíclica en América Latina y Ecuador. A nivel de gasto público social, América Latina presenta una tendencia al alza desde 1990, lo que responde al final de un periodo de austeridad fiscal que se vivió en la región, después de la década perdida. Los gobiernos fueron fortaleciendo las políticas sociales y reformulando los roles del Estado frente a los problemas sociales. Así, el gasto social aumentó del 11,3% en 1990 hasta el 14,7% del PIB en 2014. Los mayores aumentos se observan a partir de la segunda mitad de los años 2000, lo cual coincide con el periodo de auge de los precios de las materias primas o el superciclo de los productos básicos. En América Latina y el Caribe, el sector social con mayor peso corresponde al de la seguridad social, que alcanzó el 5,6% del PIB en 2014, cuando en 1990 solo llegó al 3% del PIB. Le sigue la educación con el 4,2% en 2014 y 2,5% del PIB en 1990 y la salud que representa el 3,4% en 2014, un punto porcentual más alto desde 1990. Por último, está el sector de la vivienda, el cual es relativamente pequeño y muestra un leve aumento. Cabe resaltar que una buena parte de los países de la región de América Latina y Centroamérica son dependientes de recursos naturales no renovables, ya sea en la minería, petróleos o hidrocarburos. Por ejemplo, Colombia y Perú muestran un grado de dependencia fiscal menor, menos del 15%, mientras Ecuador, Trinidad y Tobago y Venezuela son altamente dependientes, más del 40%. Este segundo grupo ha sido más proclive a las políticas procíclicas. Sin embargo, no sucede lo mismo con el gasto primario y gasto social, puesto que los países dependientes presentan menor prociclicidad que el otro grupo. Esto indicaría que la mayor prociclidad de la política fiscal en este grupo de países proviene del hecho de que una proporción importante de sus ingresos es afectada por la volatilidad de los precios internacionales. Así, los países han logrado progresivamente acumular superávits fiscales, aprovechando del auge en los precios de los productos básicos y aplicar políticas más expansivas en momentos de crisis. Aunque el comportamiento del gasto primario no muestra una tendencia diferente entre los dos periodos, el caso pasa de ser procíclico entre 1990 y 2004 a neutro después de 2005. Esto indicaría un cambio en la conducción de la política fiscal de la región. En conclusión, la política fiscal en América Latina ha sido históricamente procíclica, lo que ha afectado a los gastos destinados al área social, pero, hasta 2014 los datos muestran que este sesgo ha sido superado en el último periodo. Sin embargo, el sesgo procíclico se ha marcado sobre todo en las fases recesivas del ciclo económico, lo cual, para organismos como la CEPAL, es preocupante a la luz de la nueva coyuntura económica que atraviesa la región. Pese al progresivo esfuerzo de los estados por aumentar el gasto público social y protegerlo frente al ciclo económico, los incrementos han sido más bien modestos en los últimos años,
principalmente si se los compara con el fuerte periodo de expansión entre 2003 y el inicio de la crisis financiera internacional. Sin embargo, el fin del superciclo de los productos básicos y las perspectivas de un bajo crecimiento económico futuro plantean un desafío enorme por sus implicaciones fiscales, por lo cual es probable que los países enfrenten dificultades significativas para mantener una expansión del gasto social no sujeta a las oscilaciones del ciclo económico, pudiendo registrar inclusive reducciones de dicho gasto en el corto plazo. Por estos motivos, la CEPAL ha llamado en varias oportunidades a potenciar el sesgo contracíclico de la política fiscal, puesto que la política fiscal procíclica acentúa el ciclo económico y puede afectar los derechos sociales y económicos de la población si los niveles de gasto social se reducen. La historia del Ecuador da cuenta de varios ciclos económicos. Si bien encontramos etapas de auge económico como el del cacao a comienzos del siglo XX o del petróleo en los años 70, también encontramos épocas de profunda recesión seguidas por agudas crisis causadas por varios factores políticos, económicos y sociales, tal como la crisis financiera de 1999. De hecho, el déficit más profundo se encuentra en el año 1998, menos 6,78%, y el de menos intensidad en 1993, menos 0,10%. Esto se explica por la quiebra del sistema financiero y la intervención del Estado para salvar a algunos bancos. La correlación entre el PIB real y los ingresos totales, 0,097, muestran que estos son anticíclicos. Por otro lado, el resultado para los ingresos petroleros, que presentan contraciclidad pero en menor grado, se debe a que su evolución se vincula directamente a efectos exógenos y no a los acontecimientos del país. El resto de los componentes muestran una evolución procíclica, donde el impuesto a la renta y el ICE son los más altos. Con respecto a estos dos tributos, el ICE refleja la propensión a consumir bienes especiales en épocas de expansión y el impuesto a la renta, por otro lado, se incrementa cuando los ingresos suben. Durante el mandato de Rafael Correa Delgado, el Ecuador pasó por un momento de auge económico, teniendo uno de los precios más elevados por barril de petróleo en la historia. Esto conllevó a que el gasto público aumentara, lo cual se vio reflejado en los programas emprendidos en torno a las mejoras en infraestructura productiva, vial, educativa y de salud. Pero también significó un incremento en la gestión de recaudación de impuestos, de manera que los ingresos fiscales del gobierno central alcanzaron una representación del 76,6%, frente al 61,6% de 2006. Subtema 2. Política contracíclica América Latina y Ecuador. Si bien la tendencia que ha tenido América Latina ha sido por las políticas procíclicas, en el periodo entre 2000 y 2016 el número de países de latinoamericanos y del Caribe incrementaron de un 10%, porcentaje entre 1960 y 1999, a un 40%. Así, la política fiscal, lejos de ser un fenómeno estático, pasa por cambios constantes tanto como los responsables de la política aprenden las mejores formas de manejar políticas fiscales cíclicas en tiempos turbulentos y construyen amortiguadores para manejar mejor los volátiles ingresos fiscales, aprendiendo de otras experiencias. Al mismo tiempo, que las mejoras en las instituciones políticas nacionales y el fácil acceso a créditos internacionales, relajaron algunas de las limitaciones que los países han enfrentado en el pasado que los llevaron a las políticas fiscales procíclicas. En el caso de Chile y México, durante el periodo 2000 a 2006 pasaron de procíclicos a contracíclicos. En específico en Chile, un elemento crítico fue la implementación de una ley fiscal en 2001 que requería que el gobierno central logre un excedente estructural del 1% del PIB, que para ese entonces era nulo. La elaboración de una ley de un presupuesto estructural que se requiere para lograr pasar este excedente estructural nulo permite que el gobierno ahorre ganancias temporales durante los momentos de auge para los malos tiempos, es decir, políticas contracíclicas. Por eso desde la CEPAL, se ha recomendado el adoptar políticas fiscales contracíclicas. Sin embargo, el goce de los derechos a la educación, a la salud y a la seguridad no deberían depender del ciclo económico, sino que deberían ser acíclicos, mientras los gastos asociados a políticas de empleo y lucha contra la pobreza deben ser contracíclicos. Sobre todo, porque las políticas contracíclicas generan ganancias en términos de bienestar,
pues, estabilizan el consumo, reducen la volatilidad del PIB y minimizan las distorsiones producidas por campos impositivos continuos. En Ecuador, en el periodo 2000 a 2006 no se encuentra un movimiento tan procíclico entre las variables, debido a que previo al año 2006 la contribución que realizaba la variable formación bruta de capital fijo, FBKF, no tenía un peso grande sobre el PIB, e incluso en el periodo tras dolarización, según los datos del BCE, la FBKF mostró un decrecimiento promedio de -0.1% en promedio entre 1990 y 1999. Esto es debido a que el Estado no contaba con los recursos para destinarlos hacia un gasto de inversión, además de que las políticas económicas no estaban direccionadas con este fin, sino más bien a otros como cubrir las brechas del servicio de la deuda. En este sentido, si obtenemos un coeficiente de correlación de este periodo, 2000 a 2006, se observa una relación negativa de -0.74 mostrando un movimiento contracíclico. No obstante, el IVA dentro del PIB ha mostrado un comportamiento contracíclico, reflejando su inconsistencia. Cuando la economía ha entrado en auge, los niveles de recaudación son menores, hasta 2005 aproximadamente, sobre todo por la evasión de este impuesto. Subtema 3. Políticas económicas antes de la dolarización y después de la dolarización. En primer lugar, la política económica es el manejo por parte del Estado de instrumentos monetarios, fiscales y financieros, compra/venta de bonos, oferta monetaria, inversión y gasto estatal, encaje bancario, tasa de interés, para actuar sobre las variables que afectan el equilibrio general. Y como ya vimos, estas pueden darse de forma procíclica o contracíclica. Las políticas económicas que precedieron a la dolarización se caracterizaron por ser de corte liberal o neoliberal, desarrollista y progresista. Tras la consolidación de Ecuador como una nación independiente, el país continuó con la venta de productos primario, siendo la base el cacao, ya conocido desde la época colonial, bajo la influencia de Gran Bretaña, con quien ya tenía una creciente deuda externa producto de la independencia. Así, se fue germinando un embrión de Estado oligárquico y patrimonial, determinante en este periodo de consolidación del país, puesto que la hacienda se posicionó como el centro de la acumulación de capital. En el caso de la sierra, manteniendo formas de trabajo precarista y colonial, como el huasipungo y el concertaje, mientras la costa también utilizó este tipo de trabajo aprovechando la mano de obra barata venida de la sierra, pero bajo la forma de latifundios concentrados en pocas familias, conocidos como hacendados modernos. El desarrollo capitalista iba creciendo a nivel mundial, que para el siglo XIX impuso en el país una matriz neocolonial, que condujo a un desarrollo capitalista bloqueado. Con la presidencia de Gabriel García Moreno, 1860 a 1875, el Estado ecuatoriano consolidó su poder a nivel nacional. Esta fue una época de modernización institucional del aparato financiero, pues se crearon bancos y cajas de ahorro, con mayor fuerza en Quito, Guayaquil y Cuenca. También se caracterizó por haber comenzado la construcción de importantes obras públicas y de vías de comunicación, así como la elevación de los niveles de educación, todos estos cambios sostenidos desde una ideología centralista y teocrática. Pero los ingresos obtenidos de la producción y exportación de cacao, lejos de propiciar un proceso de acumulación de capitales para el desarrollo de otras actividades económicas, fueron destinados a ampliar la misma producción rudimentaria de cacao y a financiar importaciones suntuarias, es decir, no había una real transferencia de los exportadores hacia los productores nacionales. Décadas más tarde, la consolidación de este modelo de desarrollo hacia afuera fue impulsado decididamente por la Revolución Liberal. Esta, a nivel ideológico, declaró el Estado laico, la separación del Estado de la Iglesia y la abolición del concertaje. A nivel de políticas económicas, esta reacomodaría el modelo económico al interés oligárquico, con lo cual Guayaquil se constituyó en el eje agroexportador e importador, que fue subordinando la economía nacional a los requerimientos del mercado mundial, puesto que el Estado ampliaba el espacio de la escena política como lo público frente a lo privado. Al mismo tiempo, expandió la esfera estatal, sobre todo con la ejecución de obras públicas, emitió legislación que favorecía el comercio y otras actividades económicas.
Con el liberalismo también se tocó el tema de la deuda externa, a lo cual Eloy Alfaro propuso conseguir la extinción de los bonos de la deuda de la independencia, para que se cotizaron los nuevos bonos en la Bolsa de Londres y así financiar el ferrocarril. El liberalismo permitió crear y asegurar las bases políticas e ideológicas para el desarrollo del capitalismo en el Ecuador. Pero tras la caída del alfarismo, vino el predominio de la plutocracia, sobre todo por parte del Banco Guayaquileño Comercial y Agrícola que articuló el frente político de la burguesía y el latifundista. Así, entre 1912 y 1925 se marcó por un Estado oligárquico liberal. Pero para este tiempo se dio la crisis cacaotera, ya que hacia 1912 Ecuador había dejado de ser el primer productor de cacao, formándose la Asociación de Agricultores del Ecuador, para defender los precios del producto. A medida que ocurría esto, la deuda con el Mercantile Bank of the Americas de Estados Unidos iba creciendo. Así, con el control de la banca en el gobierno, se adoptó la moratoria, que levantaba la obligación de los bancos de canjear sus billetes por oro, incrementando la emisión de billetes sin respaldo. Al mismo tiempo se prohibió la exportación de oro y alimentos y se restringió la importación de bienes suntuarios. Pese a estas medidas económicas, no se pudo evitar la crisis, acompañada de por la insurrección popular, debido a las políticas laborales poco favorecedoras que llevaron al crecimiento de organizaciones gremiales y de obreros. Con la caída de las exportaciones cacaoteras siguió el colapso del régimen plutocrático. La Revolución Juliana redujo la injerencia de la burguesía guayaquileña y el gobierno estableció un sistema de control estatal sobre la banca, otras instituciones financieras y la aduana. Con ello, se logró un robustecimiento del Estado central y un nuevo balance del poder, pero al mismo tiempo se redujeron los ingresos fiscales, que tenían como fuente principal los ingresos externos. Por estos motivos, se redujo el presupuesto a obras públicas y se dilató el pago de sueldos a empleados públicos, cuyos ingresos se congelaron en tiempos de alza de precio e inflación. Los gobiernos que fueron tras esta crisis ensayaron diversas fórmulas de nivelación fiscal, pero su objetivo constante fue la estabilización monetaria y la reducción de la deuda pública. Luego de 1922 se logró una relativa estabilidad de cambio, sucres por dólar. Pero en 1931 la devaluación creció aceleradamente, lo cual ayudó al comercio exterior y a la eliminación de crecidas cantidades de deuda pública, pero generó empobrecimiento en sectores de ingresos fijos, especialmente en los servidores del Estado. En sus esfuerzos por equilibrar los ingresos y egresos, los gobiernos elevaron los aranceles de importación, al tiempo que la escasez de divisas los obligó a regular el comercio exterior, prohibiendo la importación de ciertos artículos y a intervenir en el mercado de divisas. La tendencia fue buscar el incremento de las exportaciones de productos primarios sin fomentar la producción industrial, la cual, de todas formas, se vio beneficiada por las limitaciones de importación y la devaluación. Luego de esto vendría una década de agitación e inestabilidad, producto de la recesión internacional. Ante lo cual, gobiernos como el de Baquerizo Moreno tomó medidas como la suspensión del patrón oro y otros como el de Velasco, orientados a promover obras públicas y la educación. En este periodo también se dieron regímenes dictatoriales, de las cuales se destaca la del general Alberto Enríquez Gallo, por su administración progresista, además de haber abolido leyes represivas y mantener una política nacionalista. Con Enríquez Gallo se establecieron rígidos controles de importación, además promovió la organización gremial al emitir el Código del Trabajo. Durante el periodo de postguerra, el Ecuador se vio influenciado por ideas desarrollistas. Como en otros países de Latinoamérica, el cambio del papel del Estado en la economía se concretó en estilos y prácticas orientadas hacia el crecimiento económico. El fomento estatal para la economía se redujo a medadas indirectas, que garantizaron alta rentabilidad al capital privado, por lo que el Estado no invirtió directamente en la economía. La política económica de este gobierno asignó al Estado el rol de planificador inductivo, regulando la economía mediante el presupuesto, la política crediticia, fiscal y de precios. En esta línea se creó la Corporación de Fomento y se fortaleció el Banco de Fomento. El crédito estatal se concentró en la costa y se destinó a productos de exportación. En los años 50, el 82,5% de la exportación fue de productos agrícolas,
De ellos el 78,1% correspondió a banano, arroz y cacao. Así, el presupuesto estatal empezó a elevarse y se orientó al crecimiento burocrático administrativo y a las obras públicas, como construcciones educativas, vías de comunicación sierra-costa y de ampliación de la frontera agrícola. Este impulso desarrollista tuvo también la presencia de asesores y misiones técnicas internacionales, que formulaban estudios, planes de inversión y propuestas de modernización, como la misión Kemarar, responsable de la creación del Banco Central. Además, en este tiempo se recibió el primer préstamo del Banco Mundial. Con estos antecedentes, el Ecuador entra a una etapa de posicionamiento del neoliberalismo. El país inició los 60 con una crisis que se venía gestando, cayó la exportación bananera y las empresas exportadoras extranjeras abandonaron el país, el déficit de la balanza de pagos aumentó y se precipitó la devaluación. La integración del país al mercado mundial implicó una serie de cambios dentro de la producción, la tecnología, el campo financiero, cultural y político. Por lo que se da una aceleración industrial y modernización del agro. A inicios de los 60, Ecuador se transformó en exportador de petróleo, experimentando el mayor auge de su historia, cambió el tipo de relación al mercado mundial y pudo financiar el proceso de modernización en marcha. Las tendencias desarrollistas llegaron a su mayor expresión. Sin embargo, en la década de los 80 se llegó con una recesión, lo que provocó que los gobiernos emprendieran privatizaciones y otras medidas de ajustes formuladas por el FMI 35 y otros organismos financieros. Estas propuestas económicas se las conoce como el Washington Consensus WC o Consejo de Washington. Este recetario recoge medidas ortodoxas del FMI, del Banco Mundial y demás organismos multilaterales de crédito, como el BID, CAF, entre otros. Sus principales componentes eran, austeridad y disciplina fiscal, reestructuración del gasto público, reforma tributaria, privatización de las empresas públicas, establecimiento de un manejo cambiario competitivo, liberalización comercial, desregulación del mercado financiero y apertura de la cuenta de capitales, apertura sin restricciones a la inversión extranjera directa, flexibilización de las relaciones económicas y laborales y, por último, garantía y cumplimiento de los derechos de propiedad privada. De estas medidas se aceptó, en la práctica, la necesidad de hacer competitiva la mano de obra nacional, así como la reprimarización de la economía y, en efecto, se consolidan actividades con bajo perfil tecnológico. Vale aclarar que para los 80 el precio del barril del petróleo había caído y además el país debió enfrentar el fenómeno de El Niño. Con Osvaldo Hurtado Larrea, quien heredó el poder político tras el fallecimiento de Jaime Roldós Aguilera en 1981, empezó una tortuosa marcha de ajustes y desajustes interminables. Lo primero fue enfrentar el problema de la inflación, aplicando un esquema recesivo que apuntaba a reducir los índices de consumo e inversión, pero garantizando los procesos de acumulación de capital, situación viable solo en la medida en que deprimían los salarios. Esto se hace visible en la distribución de la renta nacional que pasó de un 32% en 1980 al 12,7% en 1990 y 1991. Todo esto dentro del marco de la denominada flexibilización laboral. Le siguieron los gobiernos de Sisto Durán Ballén, cuyo vicepresidente Alberto Daic reconoció que había sobornado a diputados para acelerar las privatizaciones. Luego vino el populista Abdalá Bucaram Ortiz, que intentó llevar la economía ecuatoriana a un estado superior del neoliberalismo, con un programa de convertibilidad, que además de aprobar una larga lista de reforma, aceleraría las privatizaciones, así como radicalizaría la flexibilización laboral. Finalmente llegaría el gobierno de Yamil Mahuad Huit, con quien se dio la dolarización. Tras la salida de Mahuad, Gustavo Noboa Bejarano, su binomio presidencial, tomó el poder y lo inauguró ratificando la dolarización. Este gobierno planteó una serie de reformas económicas para acelerar el ajuste, entre las que estaban las privatizaciones de las empresas públicas y de la seguridad social, así como un nuevo capítulo de flexibilizaciones. Así, fue como logró un nuevo préstamo contingente por parte del FIM en abril de 2000, previo a esto introdujo una serie de reformas legales en el marco de la Ley Fundamental para la Transformación Económica del Ecuador, Ley Troley.
Esta ley, además de aprobar la dolarización oficial, incluía reformas para flexibilizar más el mercado del trabajo, esquemas privatizadores de las telecomunicaciones y de las compañías generadoras y distribuidoras de electricidad, la concesión para construir nuevos oleoductos por parte de empresas privadas, así como nuevas reformas en el sector financiero, lo que incluía el alza a los precios de los combustibles derivados del petróleo, incluyendo el gas doméstico. Destacó además la reforma tributaria, especialmente el alza del IVA, reducción del impuesto a la renta y los nuevos impuestos a los combustibles. Sin olvidar que este gobierno siguió entregando ingentes recursos a la banca, en particular al Filanbanco, que finalmente cerró sus puertas en julio de 2001. Subtema 4. Análisis de las políticas económicas de últimos 2 mandatos. Seguido a la presidencia de Noboa, le sucedería Lucio Gutiérrez, quien también aceptó la dolarización sin beneficio de inventario y, al igual que su antecesor, ha gobernado como si no hubiera cambiado nada desde el año 2000. De esta manera, la política económica de Gutiérrez no presentó nada nuevo a los gobiernos anteriores, que además de continuar con el alza de los precios de la gasolina y los servicios públicos, se comprometió en forma explícita al congelamiento de las pensiones jubilares, con el aval del FMI, para lograr los flujos de inversiones y capitales necesarios para un crecimiento sostenido. Hay que recordar que, desde la óptica del consenso de Washington, todo empieza y termina con el problema fiscal. En el caso ecuatoriano, se presentaron cifras realmente dramáticas en cuanto al déficit fiscal, que se situó en 2.000 millones de dólares, prácticamente el 30% del presupuesto y más del 7% del PIB, a pesar de que desde el año 2000 los resultados fiscales habían sido bastante satisfactorios y muy superiores al promedio latinoamericano. Esto fruto de la caída en términos de dólares de los salarios del sector público. Para 2003, ya en el periodo de Gutiérrez, este fue del 5,6% del PIB. Con respecto al resultado global del SPNF, sector público no financiero, eso es, incluyendo los intereses de la deuda, pero no los nuevos desembolsos y amortizaciones, después de ser negativo por toda la década de los 90, alcanzó el 1,5% del PIB en 2000 y para un 2003 se esperaba un 2,3%. Este resultado es importante, puesto que determinó la solvencia del sector público, ya que, si luego de pagar los intereses de la deuda queda un remanente, es posible disminuir el nivel de la deuda. El problema de Gutiérrez no fue la ausencia de margen de acción, sino de consolidar un modelo de desarrollo ya en crisis en el resto del mundo. La nueva carta de intención con el FMI firmada durante este gobierno contenía cláusulas vergonzosas e incomprensibles, las mismas que fueron propuestas desde el Ministerio de Economía hacia el FMI, de lo que se podría concluir que fue por iniciativa del equipo económico que se congelen las pensiones a jubilados, se paralicen préstamos quirografarios, que se prohíba el uso de nuestro propio petróleo como alternativa de financiamiento incluso, se establecen cláusulas de contingencia en el servicio de la deuda. Algunos de los supuestos que permitieron la organización y desenvolvimiento del gobierno de Gutiérrez fueron la moral y la lucha contra la corrupción, con un papel moralizador y mesiánico, pese a que este gobierno se caracterizara por su nepotismo, ya que un círculo familiar y de militares cercanos estaban a cargo de áreas vitales de la economía, como Petroecuador, el Fondo de Solidaridad, las aduanas entre otras instancias del Estado. Además, hizo uso de las Fuerzas Armadas, en su objetivo de construir el poder nacional, constituyó un puente entre los grupos de poder, la institucionalidad democrática y los diversos actores políticos y sociales. Pretendió superar posiciones ideológicas o políticas diciendo que no es de izquierda ni de derecha, que su ideología es el país, reconociendo al mismo tiempo que Ecuador quiere ser un amigo incondicional de los Estados Unidos. Según datos del Banco Central del Ecuador, al finalizar el gobierno de Lucio Gutiérrez la variación anual del PIB fue del 8,21%. Pero este crecimiento no se debió solamente por la gestión de Gutiérrez, sino por el incremento significativo del valor agregado del petróleo. Lucio Gutiérrez entró a la presidencia el 15 de enero de 2003, con un PIB de 41.961.261 millones de dólares y al final su primer y único año como presidente el PIB creció a 45.406.710 millones de dólares.
De igual manera, hubo un crecimiento del valor agregado petrolero, VAP, a partir de lo que se puso en marcha la operación del oleoducto de crudos pesados, OCP. Esto permitió que se exporten 129,4 millones de barriles versus los 86,2 millones que se exportaban en el 2003. Con la venta de este crudo la economía del país incrementó en el 2004 y ya para 2005 el VAP decreció porque los niveles de producción de crudo se estabilizaron tras esta evacuación de petróleo represado. En este contexto de estabilidad macroeconómica, con políticas monetarias ortodoxas y fieles a los designios del FMI y con un equipo de tecnócratas aprobados por las élites empresariales, era difícil imaginar que se produjera una crisis política y que Gutiérrez no pudiera terminar su gobierno. Para enero de 2005 empezaron las masivas protestas contra el gobierno de Gutiérrez, cuando el entonces alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, convocó a una manifestación con la cual pedían al gobierno que cambiase sus políticas. Un mes y medio después, miles de quiteños, de clase media para arriba, marcharon por el Estado de Derecho que había sido violentado con la designación de la Corte Suprema de Justicia, en contra la violencia estatal y los atentados y amenazas a periodistas y políticos de la oposición. El regreso de Buca Haram en abril de 2005, fue uno de los detonantes de la indignación moral de muchos ciudadanos, convirtiéndose en uno de los detonantes de su caída. Con el retorno de Buca Haram, el discurso de Gutiérrez se radicalizó en cuanto a que la lucha era entre la oligarquía corrupta que no pagaba sus deudas y el pueblo, encarnado en él. Es así, como el alcalde de Quito, Paco Moncayo, y el prefecto de Pichincha, Ramiro González, así como miembros del Partido Izquierda Democrática, pidieron a los militares retiraran su apoyo a Gutiérrez. Mientras tanto, las protestas subían de tono y para el 13 de abril en Quito y Cuenca. En Quito, a través de una pequeña emisora llamada La Luna, se convocó a la audiencia a salir a las calles. Para el 20 de abril la situación fue insostenible y las Fuerzas Armadas retiraron su apoyo al presidente. Así fue como Lucio Gutiérrez tuvo que abandonar su puesto y el país. Tras esto, acabaría su mandato su vicepresidente Alfredo Palacio, quien inició la implementación del Sistema de Aseguramiento Universal de Salud, que se concretó en Quito, Guayaquil y Cuenca. Evitó inmiscuir al país en el Plan Colombia y continuó con las negociaciones del Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos. Al final de su gestión únicamente logró convocar a una consulta popular sobre temas de inversión social, teniendo como objetivo transformar los proyectos de aseguramiento médico universal, el Plan Decenal de Educación y la reinversión en proyectos sociales de los excedentes petroleros, como políticas públicas que ejerzan cierto legado de su gobierno. En dicha consulta popular, llevada a cabo el día de la segunda vuelta electoral del año 2006 ganó el sí. Pero pronto la popularidad de Palacio decreció y fue muy criticado por haber fallado en aplicar las reformas políticas prometidas, además de haber llevado un manejo mediocre del sector público. Mientras Lucio Gutiérrez aún era presidente, Alfredo Palacio, vicepresidente, pidió a Rafael Correa, quien entonces dictaba clases en la Universidad San Francisco de Quito, que sea parte del gobierno como ministro de Economía y así fue. En los 3 meses que estuvo en este ministerio eliminó el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, FEIREP, al que consideraba un mecanismo que favorecía los intereses de los tenedores de bonos de la deuda pública, lo sustituyó por la Cuenta de Reactivación Productiva y Social, CEREPS, que distribuía dichos recursos entre diferentes rubros, pero que revertía al presupuesto al final de cada año. También se creó un fondo petrolero denominado FEISE, para priorizar las inversiones en electrificación e inversión en la explotación hidrocarburífera. Además, adquirió popularidad y el apoyo de diversos sectores sociales. Renunció al ministerio el 4 de agosto de 2005. Rafael fue electo presidente en noviembre de 2006 y asumió el cargo el mes de enero siguiente, siendo elegido de nuevo en 2009 bajo la nueva Constitución y por última vez en 2013 hasta 2017. Desde un inicio su plataforma estuvo opuesta a la política económica neoliberal, con promesas de mejorar el crecimiento y el empleo, así como reformar el sector petrolero y disminuir la pobreza. Entre lo que más se destacó de sus 2 primeros años de gobierno fue que el crecimiento promedio del PIB fue de 4,5% anual,
también el hecho de que dobló los gastos en atención médica con respecto a los niveles anteriores, a un 3,5% del PIB, así como también amplió los programas de atención médica gratuita para niños y mujeres embarazadas. Esto implicó un incremento muy grande en los gastos sociales del gobierno que de 2006 a 2008 subieron de un 5,4% a un 8,3% del PIB. También incrementó $474,3 millones en gastos tanto en programas de vivienda como en las esferas de educación, capacitación y microfinanciamiento. El gobierno mantuvo una política fiscal expansionista aun cuando la inflación subió al 10% en el otoño de 2008. A medida que el año 2015 avanzaba, se dio una reducción del precio del petróleo, así como la valorización del dólar en los mercados internacionales. La tasa de crecimiento del PIB se registró considerablemente menor, 0,4%. La economía ecuatoriana, relativamente dependiente del petróleo, evidencian un panorama desalentador, sobre todo evidenciado porque el gobierno presupuestó el petróleo a $79 americanos para 2015, lo cual obligó a adquirir una deuda pública para cubrir la disminución de sus ingresos y financiar el presupuesto previsto. Con el precio internacional del barril entre los $22 y $40, los costos de producción superan a los de venta, por lo que el porcentaje de deuda incrementó en relación al PIB. Con el gobierno de Correa, el acreedor principal pasó a ser China, lo cual se mantuvo hasta el final de su mandato. Una de las salvaguardas para paliar esta crisis que se veía venir desde finales de 2014, fue el establecimiento de salvaguardias a las importaciones, con el fin de evitar la salida de dólares del Ecuador y proteger la producción nacional por 15 meses. Esto ocasionó la caída de las importaciones, el incremento de los precios de venta y la disminución de la demanda. Además de esto, se recurrió a las preventas de petróleo y la concesión de campos petroleros a compañías extranjeras. Ecuador recurrió a financistas no convencionales, incluyendo una preventa de petróleo a Tailandia y la concesión del campo petrolero Auca a la empresa multinacional Schlumberger. Con este mismo fin, el gobierno ecuatoriano transparentó sus cifras a entidades financieras multilaterales y recibió un conjunto de consejos para la estabilización de su economía. Entre estas destacan la supresión parcial de subsidios a los combustibles, la eliminación del aporte estatal al IES, la eliminación del subsidio de transporte interprovincial, etc. Ante el sismo de abril de 2016, en el marco de la emergencia, puso en marcha la Ley Solidaria y Corresponsabilidad Ciudadana, que dispuso el incremento del IVA del 12 al 14% por un año, aporte de un día de sueldo, aporte del 3% de las utilidades de empresas con relación al año 2015, 0,9% de contribución patrimonio de las personas con más de $1 millón en patrimonio, incentivos para el empleo de dinero electrónico, entre otros. Estas medidas tuvieron un impacto positivo, sobre todo el incremento al IVA. Adicionalmente, el FMI acordó otorgar apoyo financiero de $364 millones a Ecuador para las tareas de reconstrucción post-terremoto. El gobierno de Rafael Correa termina en 2017, dejando al candidato Lenín Moreno, de su partido Alianza País, posesionado como el nuevo presidente constitucional del Ecuador. Tema 2. Movimientos sociales. Subtema 1. El precariado migración. El Estado ecuatoriano nace con un modelo económico que mantiene las lógicas colonialistas de explotación laboral bajo el uso del concertaje, en la sierra, y formas precaristas de trabajo en la hacienda costeña. Esto se dio no solamente con la población indígena y la afrodescendiente, la primera subyugada a un concertaje, tipo de contrato por el cual un indígena era obligado a realizar trabajo agrícola, entre otros ligados a la hacienda, de por vida y de forma hereditaria, recibiendo un salario mínimo o inexistente. Mientras la población afrodescendiente vivió una esclavización per se. En ambos casos, la vida humana de estas poblaciones fue infravalorada y tomada como herramientas de trabajo. Pero esto no pasó solamente con estos dos grupos, históricamente este proceso de precarización se ha trasladado también a las lógicas laborales entre mestizo, lo que lleva a buscar nuevas maneras de supervivencia a lo largo del tiempo, muchas de ellas ligadas a la migración dentro y fuera del país, sobre todo cuando el país atraviesa por crisis económicas severas,
como fue el caso del feriado bancario y posterior dolarización, entre los años 1998 y 2000. Al nacer el Estado ecuatoriano como un país independiente, este mantuvo las formas de administración colonial, solo que con el dominio criollo blanco mestizo. De aquí que se siguiera con la explotación de ciertos grupos ya mencionados, dentro del campo agrícola, sobre todo, al basarse la economía en un modelo primario agroexportador. En la sierra funcionaba con la hacienda, que era un complejo de tierras destinadas a la agricultura y al pastoreo, en cuyos límites se asentaban los trabajadores. La relación productiva prevaleciente era el concertaje, donde el campesino se concertaba, comprometía, a trabajar en la hacienda a cambio de un salario, que en la práctica no se pagaba, porque el concierto se veía permanentemente obligado a solicitarlo por adelantado. Este concertaje se mantenía por la represión y la dominación ideológica, donde el patrón podía encarcelar al concierto que no trabajaba para descontar la deuda, mientras la Iglesia, que también era terrateniente, adoctrinaba y apoyaba el endeudamiento, el mismo que era fruto de las propias fiestas religiosas, en su mayoría. Por otra parte, la población esclavizada afrodescendiente del Valle del Chotamira vivía en las condiciones otorgadas por sus dueños, pertenecientes a órdenes religiosas, tales como jesuitas y dominicos, y obedeciendo prácticas similares a la hacienda, en cuanto a la asignación de tierras familiares, huasipungos, también con el adoctrinamiento, repartición de tareas y castigos. La costa también utilizó mano de obra indígena, producto de la migración y fuga de la hacienda serrana. A inicios del siglo XIX, la esclavitud estaba en decadencia. Se expandía el tipo de relación productiva denominada sembraduría, que mantenía un trabajo precarista. No obstante, había un buen número de peones conciertos vinculados a las haciendas que tenían una situación bastante mejor que en la sierra. Se pagaba un salario real, pensada a veces como excesiva, pero la mano de obra era escasa, por lo que desde entonces la migración de trabajadores de la sierra a la costa fue muy constante. Sus relaciones productivas eran más dinámicas. Bajo la influencia de la Revolución Francesa y un todavía incipiente liberalismo costero, en 1851 el general José María Urbina decreta la manumisión de los esclavos negros, Ayala Mora, 2008. Lo cual tiene también que ver con la resistencia de los pueblos esclavizados del Valle del Chotamira, quienes, mediante actos contra sus patrones, así como denuncias hacia los administradores de la hacienda, venían quejándose desde hace ya mucho tiempo. Con el gran número de personas movilizándose de la sierra a la costa, se dio un rápido resquebrajamiento de la estructura social heredada de la colonia, con la conformación de una nueva clase dominante de un embrión de una pequeña burguesía moderna alejada de la férula eclesiástica. Por ello, en esta región grupos de campesinos compuestos, ya no siervos como en la sierra, sino por asalariados agrícolas o trabajadores por cuenta propia, fueron conformando grupos subproletarios. Mientras tanto, en la sierra la división racial seguía dominando con la oposición de blancos e indios. Todo esto se dio bajo la conocida Revolución Liberal, que termina definitivamente en 1912, con la masacre de Eloy Alfaro y sus tenientes, tras lo que vendría un periodo de plutocracia, o la consolidación del orden liberal burgués y la decadencia total de la revolución. Esta nueva clase dominante suprimió el tributo de indios y abolió el concertaje, no por el interés de liberar al siervo andino y convertirlo en consumidor, sino en poder movilizar más mano de obra hacia las plantaciones de la costa. Pero el impulso de la revolución liberal no había muerto todavía en el pueblo para el primer tercio de 1900. A nivel internacional estaban ocurriendo varios sucesos, por un lado, la Primera Guerra Mundial y por otro la revolución que acababa de producirse en Rusia. A nivel nacional, se habían dado algunas transformaciones, creándose algunos islotes de modernismo, que permitieron crear grupos sociales en capacidad de cuestionar el precariado del orden liberal. Esta organización social alcanza un alto grado hacia 1920, con el Segundo Congreso Nacional de Trabajadores en Guayaquil, donde se sentaron las bases para la creación de una central obrera nacional. Para 1922 se dan varias manifestaciones callejeras en Guayaquil, bajo las consignas de alza salarial y reducción de horas de trabajo, mientras la situación económica iba agravándose cada vez más para las masas trabajadoras, puesto que los artículos importados como harina,
manteca, herramientas y telas subían de precio, principalmente por la depreciación del billete bancario. Por ello, en este año la Confederación Obrera del Guayas amenazó con una huelga total de masas proletarias. Este hecho se dio en un trágico 15 de noviembre, recordado como el bautizo de sangre de la clase obrera. Tras esto se dio una etapa conocida como reformismo juliano, con un golpe de Estado el 9 de julio de 1925 dado por los oficiales de baja graduación, donde declararon que su revolución perseguía la igualdad de todos y la protección del hombre proletario. Los militares no intentaron acabar con la burguesía bancaria, solo limitar su poder. Pero esta revolución fue perdiendo su fuerza y cediendo al chantaje de los banqueros de Guayaquil. Así fue como decidieron suprimir la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil, con el fin de que los jóvenes se orientaran hacia carreras enfocadas al progreso nacional, con lo cual empezó a perder simpatía de parte de este grupo. A partir de entonces las movilizaciones sociales siguieron sucediendo, como la Guerra de los 4 Días en 1932, donde soldados rasos campesinos, artesanos, o hijos suyos, quienes sin la menor conciencia de clase cargaron con el peso y la peor parte de esta cruzada. Con este antecedente no fue una sorpresa que llegara José María Velasco Ibarra en 1933, debido a que el subproletariado encontró a su derrotero político en el populismo y su ídolo. Ganó con el apoyo masivo de la población, en un momento de evidente crisis de la hegemonía, ante la cual Velasco fue muy severo y fue echado del poder en 1935. Las actividades de los movimientos sociales estuvieron muy vinculadas hacia el tipo de gobierno y las políticas económicas que éste adoptaba, sobre todo al tratarse de reformas laborales, subida en los precios de productos de consumo básico, empleo o acceso a servicios de educación y salud. Para 1990 sucede un fenómeno hasta ahora nuevo dentro de los grupos indígenas y campesinos, como la movilización de estos en un paro nacional. Los antecedentes de este vienen desde las políticas neoliberales, que buscaban privatizar el agro, desregularizar los precios, privatización de los canales de riego, mejoramiento tecnológico del agro con base en la privatización, el hecho de que el campesino no sea sujeto de las políticas agrarias, la culminación de la reforma agraria, la liberación de la venta de las tierras, entre otras cosas que fueron relegando y empobreciendo cada vez más a la población campesina rural. Esto llevó a la consolidación del movimiento indígena en el Ecuador, así como su conformación como partido político, con Pachacutic, que nace en 1995. Aunque hay que tener en cuenta que antes de esta movilización multitudinaria, ya se habían ido dando sublevaciones indígenas en distintas comunidades de la sierra, un caso emblemático es el de la resistencia en Cayambe. Este estado de precarización tiene su punto cúspide con la dolarización, que trajo consigo una masiva ola de migración externa, siendo los principales países de destino Estados Unidos, España e Italia. Sin embargo, este no es un fenómeno nuevo. Desde la década de 1960, se han conformado redes transnacionales que han incluido el flujo de personas, de dinero, de bienes materiales y simbólicos y de información que han conectado comunidades locales con diversos lugares de Estados Unidos y más recientemente de Europa. Para algunas regiones del Ecuador, como las provincias del sur, la migración constituye una estrategia de supervivencia y reproducción social desde hace más de 30 años. El flujo migratorio hacia países de la Unión Europea, en especial España e Italia, es relativamente reciente. Esta se empieza a dar sobre todo desde 1998 con un cambio fundamental en el perfil de la misma. Se pasó de la migración principalmente masculina, con un componente rural, que viajaba hacia Estados Unidos y provenía de una región del sur, a un fenómeno que incluye regiones de todo el país, con un énfasis en las ciudades de Quito y Guayaquil. Incrementó la emigración femenina, así como se diversificó las edades de hombres y mujeres migrants, con una concentración en los países del sur de Europa como lugar de destino. La migración internacional ha significado la ausencia de miembros para cerca de 1 de cada 10 hogares de la sierra y de la Amazonia, y en la costa, 1 de cada 20 hogares. Cerca de la mitad de quienes emigraron el año 2000 eran hijos o hijas de los jefes de hogar, mientras que el número de jefes de hogar o sus cónyuges fue considerablemente menor. Las remesas enviadas por estos, representaron una mitigación a los efectos de la pobreza entre familias de bajos recursos.
Estas remesas eran usadas principalmente para el consumo básico, en segundo lugar, para el pago de la deuda contraída para la realización del viaje. El uso productivo de las remesas es muy bajo, al igual que para la inversión financiera, 2,4% y 0,7% respectivamente. Después de los gastos destinados al bienestar familiar, la segunda inversión con remesas es la construcción y el pago de deuda. Pocas personas destinan sus excedentes al ahorro, inversión agrícola y compra de terrenos o ganado. Subtema 2. La identidad e interculturalidad. A través de la historia, desde la conquista española se han venido dando una serie de reformas dentro de la cultura ecuatoriana, lo que ha llevado a una crisis ideológica del mestizaje, desembocando en una búsqueda desde distintos sectores para encontrar identidades mestizas unificadoras, las mismas que ha caído dentro de algunas confusiones, debido a la separación blanco-indígena que se ha dado desde el periodo colonial. En primer lugar, debería abordarse el significado que tuvo el mestizaje para la población ecuatoriana. Este consiste en un proceso biológico en el cual dos distintos grupos raciales y étnicos entran en contacto, lo cual generó un conflicto debido a los prejuicios raciales y la discriminación. Esto lleva a un proceso de negación de sus orígenes, por lo que, como dice Ketty Wong, las nociones actuales del mestizaje en los Andes continúan siendo construidas en oposición a las imágenes de lo indio. Con todo, no hay que dejar de lado el hecho de que la inserción de lo indígena dentro del modelo dominante nunca es completo y siempre se tiende a conservar algunas tradiciones, prácticas, etc. Durante este periodo de gobierno colonial aparece la imagen del cholo, que hasta la fecha sigue manteniendo la categoría de indígena que vive en la ciudad y que es discriminado bajo esta categoría, ya que no es ni blanco ni indígena, sino que más bien está en un proceso de cambio, ya que busca abrirse campo en la casta dominante. Es justamente dentro de los trabajadores autónomos, obreros fabriles y vendedores de mercado donde aparece el cholerío de las ciudades. En esta misma corriente, Ibarra hace referencia a las identidades positivas y negativas, las mismas que son elaboradas en base a las posiciones de poder, es decir, que tenían una percepción del grupo dominante. Esto tuvo gran peso en la ideología y categorizaciones en el Estado colonial, lo que puede verse a primera vista en el espacio físico, con la implantación del plano damero de las ciudades, el mismo que tiene una connotación segmentaria, porque como ya sabemos, quienes más cerca estén de la parte central, son quienes tienen mayor poder. En otras palabras, como diría Paulo Ormindo, las identidades están marcadas por la estructura de poder, por la historia de cada grupo, creencias religiosas e instituciones vigentes. Este autor también clasifica a las identidades por legitimadoras, de resistencia y de proyecto, desarrolladas por actores sociales que utilizan cualquier tipo de material cultural para construir una nueva identidad y redefinir su posición. Dentro de lo dicho por ambos autores, Wong e Ibarra, se puede llegar a categorizar al indígena y al cholo dentro de una identidad negativa, ya que en diversas ocasiones se asocia a este género musical con el consumo de alcohol, más claramente de la chicha, puesto que de ahí deriva su nombre. En el caso ecuatoriano, este fenómeno discursivo se da de forma tal que las élites hegemónicas del Ecuador tienen ideas peyorativas sobre la población considerada no blanca, especialmente la población indígena y negra. Así, el proyecto blanco mestizo se descompone de manera que priman las distinciones de color bajo una perspectiva eurocéntrica blanca, y un proyecto de construcción nacional desde la clase media mestiza donde, de hecho, se dan las mayores expresiones de racismo. Este desarrollo de la identidad ecuatoriana resulta contradictorio, teniendo en cuenta la diversidad cultural que tiene el país, que en la Constitución de 2008 declara al Ecuador como un país intercultural y plurinacional. En Ecuador existen 14 nacionalidades diferentes a lo largo del territorio nacional, cada una con su propia cultura, costumbres, idioma, territorio y cosmovisión. La interculturalidad en América Latina está generalmente asociada con políticas educativas promovidas por los pueblos indígenas, por ONG o por el mismo Estado, con la educación intercultural bilingüe. En Ecuador, desde los años 90 ese tiene un significado más amplio y político, que proviene de la lucha social del movimiento indígena. Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la interculturalidad es un principio ideológico de su proyecto político, que apunta a la transformación de las actuales estructuras,
instituciones y relaciones de la sociedad, con miras a conformar poderes locales alternativos, del Estado plurinacional y una sociedad distinta. En este escenario, la tierra, la cultura y la educación dejan de ser el centro de sus luchas reivindicativas, o mejor dicho, dejan de ser ejes desarticulados ligados a la adquisición de derecho, como fueron en los años 80. Dentro de esta perspectiva y lucha sociopolítica actual, la atención se centra en intervenir en los campos de marginalización y subalternización, siendo uno de estos el conocimiento. Aquí se evidencia la construcción de una nueva agencia o iniciativa indígena con relación al problema del saber, lo que podemos denominar una política epistémica, en torno a la interculturalidad, desde el hacer del conocimiento, que se dirige a enfrentar y transformar los diseños coloniales que han posicionado el conocimiento de los pueblos indígenas como saber no moderno y local, al frente de la universalidad y no temporalidad de conocimiento occidental. Y que se plasma en la manera en que se ha configurado la identidad nacional, racialmente dividida entre blanco-mestizos, indígenas y negros. Estos esfuerzos se ven evidenciados en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, DINEIB, parte del Ministerio de Educación, que, como parte de su rediseño curricular Kichwa planteó, por ejemplo, un nuevo modelo educativo de formación científica intercultural, que parte del problema de las asimetrías, del estatus científico y de la necesidad de impulsar lecturas epistemológicas desde los pueblos indígenas, que busca construir una interrelación de saberes de culturas originarias con los saberes occidentales. Otros ejemplos fueron los proyectos políticas e intelectuales como la Amautai Beisi, la Casa de la Sabiduría, la Universidad, o Pluriversidad, intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas en Ecuador. La Amautai Beisi toma como punto de partida una lógica y pensamiento enraizados en el entendimiento y uso renovados de la cosmovisión y teoría filosófica de existencia de Abya Yala. Así, la interculturalidad busca desarrollar una interrelación equitativa entre pueblos, personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes, una interacción que parte del conflicto inherente en las simetrías sociales, económicas, políticas y del poder. No solo tratándose de reconocer, descubrir o tolerar al otro o a la diferencia en sí. Tampoco se trata de devolver esenciales identidades o entenderlas como adscripciones étnicas inamovibles. Se trata de impulsar activamente procesos de intercambio que permitan construir espacios de encuentro entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. Se diferencia de la pluriculturalidad porque esta es un reflejo de una convivencia histórica entre pueblos indígenas y pueblos afro con blanco-mestizos. Se basa en el reconocimiento de la diversidad existente, pero desde una óptica céntrica de la cultura dominante y nacional. Desde esta perspectiva, las culturas indígenas y negras enriquecen al país, sin implicar o suponer un repensamiento de este o de sus instituciones y estructuras. Es decir, la pluriculturalidad funciona de una vía, donde es más fácil aplicar el modelo predominante en la mayoría de las reformas educativas, sumando la diversidad cultural a lo establecido. La historia política del Ecuador ha pasado por varias etapas, las cuales se han visto estrechamente ligadas a la economía del país y el contexto internacional. Al nacer la República Ecuatoriana, la ideología política imperante era la heredada de la colonia, con todo lo que ello significó. Así, lo que dominaba por aquel tiempo era la división racial entre blancos, criollos, mestizos, indígenas y negros esclavizados, la cual designaba el lugar que estos ocupaban en la sociedad, siendo los primeros quienes ocupaban las esferas de poder, comercio y administración, y las dos siguientes eran la mano de obra de los primeros, con malas condiciones laborales y de vida. En este eje, la Iglesia Católica tuvo mucha influencia, puesto que era parte del plan de colonización que las poblaciones indígenas originarias fueran evangelizadas y adoctrinadas, a manera de civilizarlos, ya que, pese a que ya se los consideraba humanos, carecían de derechos dentro del Estado ecuatoriano, que desde su primera constitución no los reconocía como ciudadanos, debido a las condiciones económicas y educativas que requerían para hacerlo. De hecho, los esclavizados eran tratados en calidad de herramientas de trabajo, más que como seres humanos, pese a lo cual, pasaron por un fuerte proceso de aculturamiento basado en la religión católica profesada por sus dueños, que en el caso del Valle del Chotamira,
eran en su mayoría pertenecientes a órdenes religiosas. El dominio sobre otros hombres dependía del ejercicio y la manipulación que se pudiera hacer con elementos mágicos y religiosos. El uso de la religión fue muy fuerte, ya que sometía a la población bajo el designio de lo que era moralmente correcto y a una especie de resignación y subordinación bajo la premisa de que de los pobres será el reino de los cielos, lo cual justificaba y daba por sentada su pobreza como algo que los beneficiaría en un futuro cercano y por lo cual no deberían quejarse. De igual manera, la religión tuvo un uso importante para mantener a las poblaciones en bajo perfil, en cuanto a rebeliones. Sin embargo, no podemos dejar escapar un hecho relevante ocurrido en Cayambe, mientras todavía se mantenía la Real Audiencia de Quito, cuando un grupo de indígenas se rebelaron contra sus patrones, parte de comunidades religiosas, llegando a incendiar iglesias y sufrir de posteriores castigos, entre los que se incluía el cortar el pelo, símbolo importante del serruna barra indígena. De hecho, la dominación católica dentro de las poblaciones de las cuencas de los ríos Chota y Mira, fue tan profunda, que aún después de la expulsión de las misiones jesuitas del Ecuador, los esclavizados afrodescendientes recordaban con añoranza a sus patrones, ya que estos moldearon sus estilos de vida de una forma dependiente a ellos. Aunque esto no implica que no hayan existido desacuerdos, pues, en esta empresa de controlar rebeliones y motines, los jesuitas se encargaron de separar a múltiples familias, cosa que se repitió y de manera más crueles cuando los esclavizados pasaron a manos de nuevos dueños, quienes además de separarlos, por medio de ventas a otras haciendas, conferían castigos más fuertes y sometían a más abusos a la población, como por ejemplo el no respeto del tiempo destinado a sus propias chacras. Mientras esto pasaba en buena parte de la sierra, en la costa se estaba gestando una ideología liberal, misma que a partir de las ideas tomadas de la Revolución Francesa, proclamaban las libertades individuales y separadas de la Iglesia. En el Ecuador, esta se tradujo en la definición de grupos conservadores y liberales, ambos pertenecientes a las clases medias y altas, más que a los sectores populares. Estos dos polos se disputaban el estancamiento versus la modernización del país. Pese a esto, la reforma liberal no logró romper el predominio ideológico del clero y el latifundismo de la sierra, puesto que ésta logra mantenerse aún con la revolución. A manera de contestación ante las medidas injustas del liberalismo hacia los trabajadores y artesanos, una nueva corriente ideológica aparece, el socialismo. El primer arribo de esta fue por medio de textos anarquistas llegados al puerto principal, pero que luego sería sucedido por aquellos de corte más marxista. Por ello, en la década de 1910 se formaron los primeros centros anarquistas y periódicos insurgentes. Esto se vio acompañado del triunfo de la Revolución Rusa y la proyección de la Revolución Mexicana. En mayo de 1926, nació el Partido Socialista, como la fuerza política heterogénea, en la que confluían sectores medios y la dirigencia obrera y artesanal. En los primeros años fueron definiéndose sus planteamientos revolucionarios, bases ideológicas y prioridades organizativas, pero al mismo tiempo se agudizó una escisión entre una tendencia comunista y la que mantenía el carácter independiente con que el partido se había fundado. El cisma de este partido en el Partido Comunista, 1931, y Partido Socialista, 1933, se dio a partir de la participación en la Internacional con sede en Moscú. La fundación del Partido Socialista fue un paso en la lucha social y política, que fomentaba la organización popular y el cambio de la sociedad ecuatoriana con propuestas propias para Ecuador y la región. Además, articuló la crítica ideológica, la agitación y la organización popular, agrupando activistas laborales y capas medias. El socialismo desbordaba los límites del partido para constituirse en una esfera de influencia social amplia, que penetró tanto en la cultura como dentro de las filas de la Fuerza Armada, como se vería con el mandato militar del general Enríquez Gallo, pero también se hizo visible por la elección del candidato de corte populista, Velasco Ibarra. Este socialismo poco a poco se iría infiltrando dentro de más esferas organizativas, llegando también a la Hacienda Serrana, donde se empiezan a formar las primeras organizaciones de base, tanto en territorios indígenas como afrodescendientes. Cabe recalcar que, en este aspecto del agro, tuvo un papel primordial la corriente socialista venida desde China, con su postura maoísta. El poder de estos grupos se encontró,
en un principio, más bien a la periferia, como subalternos, que luego fueron asimilados al sistema por medio de los sindicatos y organizaciones nacionales, tales como el FUT, Frente Unitario de Trabajadores, o la CONAIE. Aunque el Partido Socialista, como tal, tuvo oportunidades de participar en las jefaturas supremas, como fue el caso luego del derrocamiento de Velasco. Aun con esta visión socialista, la alianza ideológica latifundista clerical y con intereses sociales, que confluían con los hacendados e industriales de la sierra, donde los artesanos tuvieron un papel principal en la política, pues fueron la base principal de la derecha, que con una sólida unidad de dirección, organizaron en 1938 la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, CEDOC, una central predominantemente artesanal codirigida por prominentes figuras de la derecha. Para los años 60, también se dieron transformaciones en la vida cultural y religiosa, ya que con el Concilio Ecuménico Vaticano II, impulsado por el Papa Juan XXIII, se realizaron cambios profundos en el catolicismo. En América Latina surgió la teología de la liberación, así como otras corrientes que adoptaron la lucha de los pobres, encabezada en Ecuador por Monseñor Leonidas Proaño. Esta apertura progresista del catolicismo provocó una reacción de militantes de derecha vinculados al poder económico, que lograron controlar puesto clave en la jerarquía. En un ambiente de secularización y tolerancia que dio la apertura al crecimiento de otras iglesias y sectas, sobre todo medios han optado por la indiferencia religiosa. Estas son las ideologías que se mantendrían a lo largo del tiempo, por un lado, la derecha neoliberal, conformada por las clases media y alta, y, por otro lado la izquierda, con perfil socialista y progresista, donde también se puede encontrar la clase media, pero además las clases populares bajas, quienes pugnaran por sus intereses en particular. En el primer caso por políticas que beneficien a sus grupos de poder, ya sea desde el agro, la industria, el comercio, la exportación o la minería. O en el segundo caso, desde las políticas sociales que implemente el gobierno en favor de las clases obreras, trabajadoras y artesanas. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.